Aprendamos. Una oportunidad para superarnos. Hola a todos y bienvenidos al segundo capítulo de este nuevo ciclo de Aprendamos. Sismos en Guayaquil. Más preparados, menos riesgo. Un curso pensado y diseñado para todos los guayaquileños, pero también y especialmente se trata de un curso de mucha utilidad para aquellas personas que trabajan o desean trabajar voluntariamente en la gestión del riesgo sísmico en sus barrios. Ahora bien, gestión del riesgo sísmico. Usted se preguntará, ¿de qué estamos hablando? Pero no nos apresuremos, lo iremos aprendiendo de a poco. Por lo pronto tengamos presente que el riesgo sísmico tiene un componente natural que es la amenaza sísmica y por ahí empezamos hoy, conociendo la amenaza de temblores y terremotos en nuestro territorio. Sismos en Guayaquil, más preparados, menos riesgo. Hoy iniciamos el programa con un viaje a Manta, realizado en vísperas de cumplirse un año del terremoto del 16 de abril del 2016. Empezaremos a conocer la amenaza sísmica en nuestro territorio, conociendo las fuerzas internas de la Tierra. El manto es roca fundida, roca que por efecto de la presión de la corteza y de todo el sistema solar se ha diluido, es una materia en estado como el aceite, viscoso. Y allí encontraremos respuestas a las preguntas: ¿qué es un temblor? ¿Qué es un terremoto? El término coloquial es temblor cuando es un sismo pequeño, técnicamente se llama microsismo, y el término popular es cuando es un sismo grande, es terremoto. También introduciremos el trabajo de la Dirección de Gestión de Riesgos Municipal junto a los comités barriales del norte de la ciudad. Y lo queremos hacer un simulacro queriendo unir algunos comités, porque normalmente los simulacros los hacemos por sector. Curso Sismos en Guayaquil. Capítulo 2. La amenaza sísmica en nuestro territorio. Un viaje a Manta. Nuestra historia comienza el 30 de marzo de 2017, a pocos días de cumplirse un año del terremoto que sorprendió al país aquel fatídico 16 de abril de 2016. Nuestro equipo de producción de Aprendamos se aleja de Guayaquil, en dirección a Manta, pues nos han informado que un grupo de universitarios y académicos se reunirán con el fin de evaluar los aprendizajes que ha dejado este año post-terremoto. Avanzar por la carretera en dirección a las zonas más cercanas al epicentro nos trae a la mente las crudas imágenes de nuestra vulnerabilidad como seres humanos, y nos preguntamos, ¿cómo hacer para ser menos vulnerables? A un año del 16A, aprendizajes para la reducción de riesgos. Entre los reconocidos participantes y panelistas se encontraba Hugo Yepes, sismólogo ecuatoriano de gran trayectoria. Este es un país de alto peligro sísmico. Este es un país que tiene 66.675 víctimas por terremoto. ¿Por qué la precisión? Porque habían unas 66.000 hasta antes de este terremoto. Y las 675 ya están bien catalogadas. Pero son muchísimas víctimas para un país pequeño, pero un país que es además mucho más vulnerable porque somos más. El jefe de la Oficina de las Américas también se hizo presente. Por el lado psicológico es algo muy natural en nosotros, el que cuando sucede un hecho adverso muy fuerte, una primera reacción puede ser la negación del evento. Me olvido de eso, me olvido de mi evento que me ocasionó tanto daño y tanto dolor y sigo adelante y trato de superar ese problema, pero seguir adelante, pero lo olvido. En estos días de evaluación, hubo instancias de reuniones, debates y mucho trabajo. La capacidad de contestar, de brindar una respuesta rápida, eficiente, eficaz, de impacto, de todas estas cosas, de cobertura, depende de la preparación. Y no faltó la participación de guayaquileños expertos en respuesta y mitigación. Si se llegase a presentar un evento como el que tuvimos el 16 de abril, realmente tengamos cada uno, se nos dé la importancia a cada uno en su ámbito y que no permitamos el ingreso
de personas no capacitadas, no calificadas a los sitios del siniestro. Eso fue algo que a nosotros nos molestó mucho como Cuerpo de Bomberos y la desorganización que encontramos, como al llegar a Pedernales y encontrar 34 fuerzas de tarea en una ciudad de 50.000 habitantes. Nuestros voluntarios se habían preparado para enfrentar situaciones como estas, y en menos de 3 horas posteriores a la tragedia se organizó el primer grupo de rescatistas que viajó hasta la llamada Zona Cero. 250 integrantes de la institución, comandados por nuestros mejores hombres, especializados en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, e instructores internacionales en rescate urbano, fueron los primeros respondedores en llegar a la zona de desastre. Primero, yo creo que sí es indispensable y que la sociedad civil debe utilizar las herramientas que hoy tiene a su alcance. Esas son las herramientas de comunicación digital. Tienes las redes sociales para convocar, también tienes esa misma red social para transparentar. Unas semanas después, en Guayaquil, preparamos un espacio en las alturas donde convocamos a más expertos. Era el momento de entender y aprender lo esencial. El planeta Tierra. ¿Cómo se generan los sismos? El término coloquial es temblor cuando es un sismo pequeño, técnicamente se llama microsismo, y el término popular es cuando es un sismo grande, es terremoto. Este es nuestro hogar, la Tierra. Tiene una edad de 4.567 millones de años y tiene un diámetro de 12.739. ¿Cuál es su estructura? La corteza es lo exterior. Su materia es roca dura. Debajo de ella existe el manto. El manto es roca fundida, roca que por efecto de la presión de la corteza y de todo el sistema solar se ha diluido. Es una materia en estado como el aceite, viscoso. O sea, es lo que sale por los volcanes, es el magma. El centro de la Tierra es el núcleo, y hay 2 núcleos, uno interno y uno externo. El interno es el amarillo, y el externo es el que ven con rojo. ¿Por qué el conocer esto? ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para entender la temperatura de la Tierra, nos sirve para entender el frío, el calor o los terremotos. Un corte transversal en la esfera terrestre nos permite apreciar la capa más superficial llamada litosfera, y está formada por la corteza terrestre y la zona superior del manto. Esta capa rígida está fragmentada en un rompecabezas llamado placas tectónicas. Las más importantes son: placa euroasiática, placa norteamericana, placa sudamericana, placa africana, placa pacífica, placa indoaustraliana, placa antártica, placa de Nazca. ¿Por qué se producen los sismos? Porque las placas se mueven. ¿Y por qué se mueven las placas? Por efecto del calor interno, por efecto del calor que recibe el manto y las corrientes que lo ponen en movimiento constante. Donde 2 placas se encuentran, ahí hay sismos. Entonces, ¿dónde? En el límite de las placas. ¿Cómo se producen los sismos? Primero, si mis manos son las placas chocan, y al chocar se produce un sismo. ¿Qué es el sismo entonces? La vibración al chocar de 2 placas de la corteza terrestre. Pero también hay otro caso, que las placas se rocen. En ese roce también hay vibración y por lo tanto se produce un sismo, un terremoto, un temblor. Pero también ocurre que cuando una placa es más gruesa y más dura, se mete debajo de la placa hasta algunos kilómetros, la fractura ahí y la levanta. Y ese es el origen de los Andes. La cordillera de los Andes se originaron por ese fenómeno que se llama subducción. Subducir quiere decir un cuerpo meterse en el otro. En las fuerzas internas de la Tierra encontramos entonces el origen de los sismos, y conocer esta realidad es un primer paso para entender esta amenaza natural, la amenaza de sismos, que como vimos recién, pueden ser microsismos o temblores o macrosismos, mejor conocidos como terremotos.
Les recomiendo se inscriban en este curso municipal de Aprendamos y así podrán recibir el libro gratuito donde encontrarán estos contenidos con mayor detalle y desarrollo. Hagamos una pausa. Estamos viendo el capítulo 2 del curso Sismos en Guayaquil, más preparados, menos riesgo. El tema de hoy es la amenaza sísmica en nuestro territorio. Este es un país de alto peligro sísmico. Este es un país que tiene 66.675 víctimas por terremoto. En el próximo capítulo seguiremos profundizando este tema introductorio del curso. Si quieres ser alumno del curso Sismos en Guayaquil, inscríbete gratuitamente en el Centro Tutorial de Aprendamos, en la Biblioteca Municipal o en el CAMI más cercano a tu hogar. Solo necesitas la copia de tu cédula. Con tu inscripción recibirás el libro de texto. Mira las clases por televisión los sábados y domingos a las 7 de la mañana. O revísalas en internet cuando tengas tiempo disponible. Antes y después de las emisiones televisivas, realiza las actividades que te propone el libro. Y si tienes dudas, puedes contactarte con nuestros tutores personalmente, por teléfono, por correo electrónico o vía redes sociales. Al finalizar el curso, completa el test para medir tus conocimientos adquiridos y envíalo al lugar donde te hayas inscrito. Así podrás obtener tu certificado avalado por la Dirección de Acción Social y Educación de la Municipalidad de Guayaquil, la Fundación Ecuador y la Universidad Casa Grande. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Continuamos con el nuevo curso de Aprendamos Sismos en Guayaquil, fundamental para estar más preparados y así disminuir los riesgos ante posibles temblores o terremotos. Creemos que este curso es muy importante para la comunidad, por eso insistimos en la idea de que al menos una persona de cada familia guayaquileña se inscriba gratuitamente y así pueda compartir estos conocimientos con sus padres, hijos, vecinos y comunidad. Uno de los objetivos de este proyecto municipal es la incorporación de la ciudadanía a la gestión del riesgo en los barrios, que los ciudadanos tomen mayor conciencia del riesgo, conociendo la amenaza sísmica, pero que además de tomar conciencia y conocimiento, todos aquellos que quieran involucrarse voluntariamente puedan hacerlo. Y para eso existen los comités de gestión de riesgo barriales. Acompáñennos en nuestra primera visita a la sede del Comité Barrial de Valerio Estacio, el comité más antiguo y con mayor experiencia. Comités. 5 comités barriales se reúnen en Valerio Estacio. Por esos días nos llegó la información de que brigadistas y presidentes de comités barriales planificaban un simulacro de rutina como parte de sus procesos de capacitación permanente. Ahí conocimos a Juan Ramírez, director de gestión de riesgos y cooperación del municipio de Guayaquil, y a Mónica Menéndez, subdirectora de proyectos. Después de lo que nos pasó el 16 de abril, ¿no es cierto?, en el terremoto, ya nos dimos cuenta que no debemos estar solo preparados para lo que nos espera en la época invernal, sino estar preparados para estos eventos que no nos avisan, como los otros que sí nos avisan en la época invernal, y estar preparados para dar una respuesta oportuna. Y entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Aparte del equipamiento que ya hemos dado una parte y la parte de logística de los materiales de primer auxilio que están en proceso de una próxima entrega, que será después de la recapacitación, nos viene a activar de nuevo nosotros, poner en práctica lo que hemos aprendido en estos tiempos y hacer un simulacro. Y lo queremos hacer un simulacro queriendo unir algunos comités, porque normalmente los simulacros los hacemos por sector. ¿Se acuerda la señora que estaba embarazada, ya tiene el bebé grande, que le cayó el árbol encima? Sí. Ella también nos puede colaborar. Para los que no conozcan, ahí tuvimos una emergencia real, pues ahí se cayó una casa y el árbol se cayó encima y murió el esposo y sí, murió porque el árbol cayó, el árbol de ceibo, un árbol de ceibo inmenso. Entonces, ¿qué les parece eso? A ver si lo hacemos el sábado próximo.
¿Qué les parece, qué hora les parece que debe ser en la mañana una propicia para tener un buen nivel de convocatoria? Claro, 9 de la mañana. 9 de la mañana, ¿les parece bien? ¿Sí? Entonces tenemos que, aquí sí tiene que ayudarnos porque queremos tener participación de comunidad. Queremos poner en práctica dos cosas: cómo hacemos nosotros el proceso de evacuación y cómo hacemos el proceso de atención prehospitalaria. Esa tarde, Cecibel Viveros, presidente del comité de Valerio Estacio, y Raquel Centeno, presidente del comité de la 31 de octubre, se mostraron muy participativas. Al resto de los chicos también. Lo que el ingeniero te está diciendo es que convoques a la comunidad para que te ayude en el evento que se va a dar, o sea que de las casas vayan saliendo las personas a que colaboren, sí, como actores. Sí, porque nosotros tenemos ahí áreas seguras, tenemos ruta de evacuación, pero tenemos que tener una participación de la comunidad, porque a la larga, bueno, ustedes están súper entrenados, ustedes tienen algunas experiencias, ya con ustedes no hemos vivido simulacros, sino casos reales, pero lo que queremos ver es cómo estamos empoderando nosotros eso en la comunidad. Entonces eso es lo que queremos ver ese día, cómo la gente estamos empoderando, porque yo creo que con ustedes, entonces que convoquen, que estén en sus casas, pero el rato que vamos a hacer este simulacro que aporten con la guía de ustedes, porque son ustedes los que van a guiar a estas personas. Vamos a tratar de hacer un par de evacuaciones, un par de rescates, vamos a tener la colaboración de Cruz Roja. La idea es que ustedes pongan en práctica lo que ustedes saben. Pero para mí lo clave, o sea, más allá del tema del simulacro y del ejercicio que tenemos que hacer, es cómo es una oportunidad igualmente para posicionar el trabajo que hacen ustedes en su barrio. Y les voy a decir algo, un complemento, ¿no? Cuando nosotros hemos trabajado en todos los comités de barrio, siempre ha tenido un valor agregado haber hecho el comité. ¿Por qué el valor agregado? Con ustedes identificamos todas las áreas vulnerables, las necesidades, y eso es lo que se ha venido trabajando, como ese trabajo que ustedes en un momento dado nos ayudaron a levantar. Eso es lo importante, eso es lo que debe tener la gente muy claro de la comunidad. Las vulnerabilidades que teníamos hace 2 años y medio, hace 2 años que hicimos el comité, hace 3 años, han variado. Ya no son esas, ahora tenemos otras. ¿Qué ese día las vamos a ver? ¿Sí? ¿Listo? ¿Alguna inquietud, algún aporte al tema? Entonces nos comprometemos, como siempre, listo, compromiso hecho. La reunión fue un éxito. Han participado los líderes de los comités de gestión de riesgo barrial del norte de la ciudad, quienes en los próximos días deberán planificar un simulacro de rutina con la ayuda de todos los voluntarios que integran cada comité. A lo largo de estos primeros capítulos iremos conociendo cómo se han conformado y cómo se capacitan estos grupos de voluntarios barriales que cuentan con la asistencia y guía de la Dirección de Riesgo y Cooperación del municipio de Guayaquil. Les propongo ahora seguir conociendo la amenaza sísmica a partir de una pregunta muy simple: ¿qué es un sismo? ¿Qué es un sismo? Entonces ya hemos visto que el sismo es simplemente el efecto de la vibración sobre la corteza terrestre, porque se impactaron, porque se deslizaron, porque hubo la subducción. ¿Qué es un sismo? Un movimiento vibratorio sobre la corteza terrestre. Por lo tanto, cuando estamos en un edificio y hay un sismo, lo que vamos a sentir es una vibración. Con ese movimiento brusco de la corteza terrestre se produce una gran liberación de energía. Para algunos especialistas, esa energía concentrada equivale a miles de bombas atómicas que explotan bajo tierra. ¿Cómo se mide la magnitud de un sismo? Charles Richter en 1930 ideó una forma de medir los sismos. Y esa forma de medir los sismos es a través de una escala que se llama escala Richter, que mide la energía de los sismos. Y esa energía se la llama magnitud. Los microsismos, o lo que coloquialmente llamamos temblor, se gradúan entre 0 y 5,99. Un terremoto o un macrosismo va de 6 hasta 9. Un terremoto es el grado 6, eso sí es un terremoto.
nos movemos bastante, nos asustamos, pero todavía no es un terremoto severo. 6.1, 6.2, 6.3 es un terremoto, pero no severo. 7 ya es un terremoto fuerte. Instrumentos de medición, sismógrafos y acelerógrafos. Este es un sismógrafo. Esta es la firma de un sismo, como un electrocardiograma, como un encefalograma. Miren que este es un sismo real, es de Kobe, Japón, del que les hablaba hace un rato, que fue devastador. Pero mire que las líneas que están subiendo y bajando están bien pegadas, ¿sí lo ven? Pero ocurre también que pudo ser que las líneas estén abiertas. Esa es la amplitud del sismo. Cuando un sismo tiene las líneas así abiertas, es cuando sentimos que nos mecemos despacio, pero el sismo dura mucho tiempo. Pero si es un terremoto y así de despacio, si un edificio está mal hecho, tendrá problemas en su comportamiento después de unos 40 segundos, 60 segundos. Quisimos conocer estos instrumentos que se utilizan para medir la magnitud de un sismo. Por eso fuimos a la caseta de instrumentación sísmica de la Universidad Católica. En este momento vamos a hacer una inspección normal en la cual, después de que ha ocurrido un evento sísmico, venimos a la caseta para recuperar esa información. Esta caja negra con el geófono acá constituyen un sismógrafo y esta caja plateada constituye el acelerógrafo. El sismógrafo detecta la velocidad del movimiento de la Tierra. Cuando ocurre un sismo y la Tierra se mueve, hay 3 componentes. Primero es el desplazamiento. Todos sentimos cómo nos desplazamos, pero a su vez ese desplazamiento tiene acompañado una velocidad de movimiento. Velocidad es cuando usted va en el carro a 80 km por hora a Salinas, por ejemplo, se traslada a una distancia en un tiempo, eso es velocidad. Pero también hay una aceleración. Cuando usted frena el carro, se trata de ir para adelante, ¿verdad? Eso es la aceleración. Entonces, el sismógrafo detecta velocidades de la onda sísmica y el acelerógrafo detecta las aceleraciones de las ondas que atraviesan por este sitio. En conjunto, el sismógrafo nos sirve para determinar, por ejemplo, los epicentros, para determinar la magnitud del evento sísmico. Y las aceleraciones son parámetros que nos sirven para los estudios estructurales. Vamos a hacer una demostración del registro de la actividad de vibración ambiental en tiempo real. El sismógrafo está conectado al celular a través de estos cables y en este momento en el geófono yo voy a dar unos toques muy leves para que en la pantalla salga la variación de la aceleración que ocurre. Como pueden observar, pues inmediatamente el equipo responde y registra los cambios de aceleración. Cuando ocurre un sismo y la Tierra se mueve, este aparato, el geófono, es el que está registrando las variaciones de movimiento. En este caso, el geófono registra velocidades y el acelerógrafo registra aceleraciones. La parte de arriba es la señal vertical, es decir, el movimiento de arriba a abajo. Y las dos señales que están abajo son el movimiento horizontal, el uno en la dirección norte-sur y el otro en la dirección este-oeste. Medición de intensidad. Escala de Mercalli. Un sacerdote italiano, Giuseppe Mercalli, que nace en 1850 y vive hasta 1914. En 1902, como Italia tiene muchos terremotos, Grecia también, la parte del sur de Europa también, y del lado de África, la parte norte también, él crea una escala de acuerdo a cómo lo sintió la persona y de acuerdo a los daños que ese terremoto produjo. Eso se llama intensidad. A diferencia de la escala de Richter, la escala de Mercalli usa números romanos para identificar sus niveles de intensidad, y van del 1 al 12. Los primeros 2 niveles son poco perceptibles, uno con instrumentos y el otro apenas por personas en reposo. En los niveles 3 y 4 ya se siente una vibración leve dentro de un edificio, como si un auto o camión pasaran por la calle. Los objetos se mueven un poco. En los niveles 5 y 6 el movimiento ya es sentido por todos. Los objetos se mueven o se caen y pueden provocar fisuras en la mampostería. El nivel 7 es muy fuerte y el 8 destructivo. Es difícil mantenerse de pie, los vehículos se mueven y algunas estructuras colapsan. Llegando a los niveles 9 y 10 ya existe pánico general.
Hay estructuras totalmente colapsadas o con daños severos. Hay ruptura de tuberías y deslizamiento de tierra. El nivel 11 es muy desastroso y el 12 catastrófico. La destrucción de edificios y construcciones es casi total. Hay grietas en el terreno, hundimientos y, en el peor de los casos, pocos sobrevivientes. La intensidad del terremoto no es la magnitud es la energía del terremoto. La intensidad es los daños que ese terremoto produjo. Y podrán darse cuenta que si el terremoto se produce frente a Jama, a 100 kilómetros de Jama, en el Pacífico, lo van a sentir mucho más cerca los que viven en Jama que nosotros. Por lo tanto, la intensidad para ellos es mucho mayor. La intensidad para nosotros es mucho menor. Y para los que viven en Quito o en el oriente será mucho menor. Intensidad, por lo tanto, es una medición ya no objetiva, ya no la energía que le estamos midiendo, sino subjetiva. Hoy revisamos algunos aprendizajes a un año del terremoto del 16 de abril en la ciudad de Manta. Conocimos la estructura interna de la Tierra y el origen de los sismos. ¿Por qué se producen los sismos? Porque las placas se mueven. ¿Y por qué se mueven las placas? Por efecto del calor interno. Y en el Comité de Gestión Barrial de Valerio Estacio registramos una reunión entre vecinos y líderes. Queremos poner en práctica dos cosas: cómo hacemos nosotros el proceso de evacuación y cómo hacemos el proceso de atención prehospitalaria. En el próximo capítulo profundizaremos este tema, la amenaza sísmica en nuestro territorio. Los expertos nos explicarán el comportamiento de las placas de Nazca y Sudamericana, así como el sistema de fallas activas. Nuestra placa que nos toca es la placa Nazca, que penetra sobre la placa Sudamericana. Revisaremos la historia sísmica de nuestra ciudad y sus hitos más importantes. Y acompañaremos a todo un barrio movilizado por un simulacro de rutina. A medida de que vayan ingresando las personas que van siendo evacuadas, usted va recogiendo la información de cuánto. Sismos en Guayaquil. Más preparados, menos riesgo.